Bueno, me he liado, Miguel, me he liado. Toma definitiva. Muy buenas a todos. Bienvenidos al segundo episodio de Fermentados. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos? Muy bien, Miguel, muchas gracias. ¿Con Muy ganas contento de de estar hablar de aquí. cerveza? Eso Por es. supuesto. Hoy venimos otra vez con un poco de tema de cultura cervecera, ya que es el tema que más controlamos. Y bueno, arrancamos con lo que viene siendo el proceso de elaboración de la cerveza. Creemos que es algo importante que necesitamos que la gente conozca. Y vamos a hacer el episodio se va a llamar Brewducción. Brew quiere decir como elaborar en inglés, ¿vale? Hemos querido hacer un pequeño chascarrillo con el nombre de Brew Tank también. Y bueno, todo el proceso de elaboración lo vamos a dividir en dos partes. La parte uno va a ser desde que tenemos lo que es el grano hasta la parte de fermentación. Y luego haremos un segundo episodio con la parte 2 que será desde fermentación hasta que envasamos nuestra cerveza. Y ya nos centraremos un poco más en estilos y demás, ¿vale? Así que Álvaro, si te parece, arrancamos ya con el proceso de elaboración. Claro, tío, si quieres arranco yo, porque me parece muy importante arrancar con la parte de higiene y limpieza de todo nuestro material. En la industria de la cerveza, e inclusive en toda la industria alimentaria, se le da mucha importancia a esa desinfección, a esa limpieza de cada uno de los instrumentos que vamos a utilizar. Tanto de las ollas de cocción que nosotros llamamos maceradores y la brew house, ¿no? Como los fermentadores finales donde vamos a fabricar esa cerveza. Entonces, existen tres químicos principales en la industria cervecera que utilizamos para dependiendo de sus usos, que son la sosa cáustica, que va a reventar el material orgánico, está el ácido fosfórico, que va a eliminar la parte inorgánica, y luego tenemos un desinfectante muy fuerte que es el ácido peracético, que si alguien lo ha olido alguna vez, que no lo huela mucho tiempo porque la verdad es que te revienta las fosas nasales, ¿verdad, Mike? Sí, bueno, si estás malo, pues igual te podría ser una buena opción, ¿no? Nada, y con eso ya arrancaríamos con la parte del llenado y toda la parte del agua. Bueno, al final lo que es la parte de limpieza, ¿no? Es súper importante. Yo creo que al hablar del proceso de elaboración, la gente se lanza siempre a hablar de ya de proceso de molienda, de granos, de entrar un poco más en materia, pero nosotros hemos querido comentar la parte de limpieza lo primero, porque al final cuando tú haces comida en tu casa tienes que tener las cosas limpias. Cuando haces cerveza, idem de idem, lo mismo, y más cuando va a ser un producto en el que va a intervenir un ser vivo, como será nuestra levadura, y queremos que esté solamente ella. Exacto, porque una vez pasamos, que lo comentaremos ahora en la parte de la cocción, que es donde esterilizas, a partir de ahí ya es un crecimiento a temperatura ambiente donde no solo tu levadura puede crecer, sino todo lo que haya en el mismo fermentador. Entonces es muy importante en la industria cervecera ser muy limpios y muy ordenados. Eso es. Pero vamos, básicamente yo creo que también es lógica pura y dura, ¿no? Si tú vas a hacer cualquier cosa, Claro. las cosas tienen que estar limpias. Y en cerveza, como bien dice Álvaro, pues mucho más, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la parte de limpieza ya controlada y queremos empezar a hacer nuestra cerveza, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es tener disponibles los materiales, los ingredientes principales que necesitamos. Vemos que tenemos el agua, la levadura, tenemos nuestros cereales disponibles, el lúpulo y los resto de ingredientes que creamos que vayamos a usar en esa elaboración, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es coger el grano, y según la receta que vayamos a hacer, lo pesaríamos y demás y lo moleríamos, ¿vale? Lo molemos, no hacemos una harina como tal, sino lo molemos con un molino y lo que hacemos es, pues sí, hacer partes más finas de harina y partes más gruesas de cascarilla, ¿no? Que nos servirán para después una parte importante para el filtrado. Entonces, una vez que hacemos la parte de molienda, que tenemos nuestro grano ya triturado y lo que tenemos que hacer es poner el agua a calentar, ¿vale? Una vez que tenemos el agua a calentar, pues empezaríamos con lo que es el proceso de macerado, ¿no, Álvaro?
Exacto, exacto, Miguel. Y creo recordar que en el máster nos hicieron mucho hincapié, a ver si tú también me lo recuerdas, en el tema de la molienda, en que el gramaje fuera el más exacto posible, de forma que pudiésemos optimizar la extracción, ¿no? de todo el almidón y la separación de la cáscara sin dejarte por medio mucho polvo. Porque como tú bien has dicho, la harina esa que se queda va a ser más contraproducente que una ayuda, ¿verdad? Sí, al final en cerveza no tienes que triturar el grano al 100%, ¿vale? Tienes que dejar, pues eso, que hacer... Al final tú lo que necesitas es del grano sacar el azúcar y para eso tienes que romperlo. Si no lo rompieras es bastante chungo que saques el azúcar de ahí. Pero si lo haces harina también es contraproducente. Vas a sacar el azúcar, pero la harina luego es más difícil de tratar porque se forma más pasta, se cae al fondo de las ollas, entonces es más problemática. Exacto. Entonces, si hemos hecho una buena molienda, como dice Miguel, luego, que es la parte del macerado que voy a comentar a explicar, podemos hacer mejor y optimizar la extracción de esos azúcares, que es básicamente, en resumidas cuentas, de lo que consiste el macerado. De poner en el agua caliente que tenemos a unos 67 grados, bueno, un poquito más, porque cuando añadamos la malta baja la temperatura a 67, añadir todo el grano y que ese grano que nosotros ya hemos partido se empiece a disolver y empiecen a romperse los azúcares mediante una acción enzimática. Es decir, nosotros no ponemos el agua a 67 grados porque pensemos que ese agua ahí va a hacer milagros. No, es porque a esa temperatura es cuando las enzimas trabajan y rompen el almidón. Y lo van a Eso es. romper por diferentes partes. No sé si, Miguel, quieres que hablemos de esto un poco más extensamente, pero lo comentamos y si no luego, lo que tú prefieras. Sí, a ver, al final Pero, el dime. proceso de macerado es... La función principal es lo que dice Álvaro, ¿no? Es extraer los azúcares que están escondidos en la malta, por así decirlo, que nos pasen al agua. Es una forma de extracción. Entonces, para extraer esos azúcares necesitas unas temperaturas en concreto en las que intervienen unas enzimas que digamos que son como nuestros ayudantes que nos ayudan a extraer ese azúcar y tenerlo disponible para más adelante. Y a mí, Pelotas de baloncesto, ¿no? eso es, a mí un símil que me gusta mucho, que a Álvaro se lo comenté el otro día y le ha gustado, a ver si a la gente os gusta también, es, eh, es hacer un símil de los azúcares con pelotas de baloncesto y pelotitas de tenis. Nosotros lo que necesitamos para nuestra levadura es darle azúcares que pueda comer. Entonces, a mí me gusta imaginar, y a la gente así se lo explico, es que la levadura lo que necesita es un alimento que pueda introducir, que pueda meter por su boca al final. Entonces, el azúcar que está en la malta de inicio, me gusta compararlo con pelotas de baloncesto, pelotas muy grandes. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra levadura solo es comer pelotas del tamaño de pelotas de tenis. Entonces, el proceso de macerado básicamente consiste en del grano extraer esas pelotas de baloncesto, ese azúcar esos grandes azúcares y convertirlos en azúcares mucho más pequeñitos, en pelotitas de tenis, que nuestra levadura después se podrá comer. Exacto. Y cuando ya tenemos convertidas las pelotas de baloncesto en pelotas de tenis, que son azúcares complejos a azúcares más simples, también Eso se es. habrá visto en ese macerador una separación un poco de lo que es el grano, que no lo has podido disolver porque al final es una cascarilla, al azúcar que sí que se ha disuelto. ¿Qué pasará con ese grano? Como bien ha dicho Miguel en la molienda, que nos servirá de filtro. ¿Por qué necesitamos filtrarlo? Bueno, para conseguir una cerveza posteriormente más transparente, ¿no? Conseguimos mediante una recirculación del marcelado, que es darle vueltas al agua en el mismo tanque, pues que precipite la cascarilla, que se filtre y ya pasar a un proceso de cocción. Bueno, en el modo de filtrado también depende mucho del aparato que tú uses y de la Es verdad. cervecera que seas, ¿vale? Existen varios tipos de filtrado, vamos a resumirlos en dos. El filtrado en el que, como dice Álvaro, se queda, digamos, todo lo que es el pozo en el fondo de la olla y por simple diferencia de presión el líquido pasa a través de ese filtrado, ¿vale? Ahí, a través de esa cascarilla y se filtra, ¿vale? Nos queda el líquido limpio. Y lo que usan otras cerveceras son lo que se conocen como filtros prensa, que todo el líquido con cereal se mete en otro aparato, que lo que hace es prensar esa mezcla y separar el líquido a través de unas membranas del cereal.
¿vale? Entonces, digamos que básicamente cuando acaba el macerado lo que nos interesa es quedarnos con el líquido con azúcar. El cereal ya no lo necesitamos para nada, ya le hemos sacado todo el azúcar, no lo queremos, entonces lo filtramos. Y a mí una cosa que me gusta también comentar aquí, Álvaro, es que es el bagazo, ¿no? El cereal ese que se Vale. queda, que ya no es, que no tiene nada, que no es azúcar, se conoce como bagazo. Toda la Y normal, cascarilla, ¿no? Los restos que has hecho en el eh, macerado, ¿verdad? eso es. Mm. Todo eso normalmente se puede destinar a uso alimenticio de ganado, ¿vale? O sea, con esto animo a la gente a que sepa y que si tienes vacas, si tienes un amigo cervecero, que por favor que le pidas bagazo, porque eso tus vacas se lo van a comer bien a gusto, o tus cerdos o gallinas o lo que sea, ¿no? O Sí. incluso yo he escuchado gente que ha hecho galletas y pan con ese bagazo. Nosotros hemos hecho pan. Nosotros en casa ¿Sí? hemos hecho pan integral con los restos de cebada y muy bueno. Mi colega el ¿Ves? Joan se marcó un pan de molde impresionante. ¿Veis? Al final es cereal, ¿vale? Es cereal que le hemos quitado el azúcar, eso sí, pero sigue siendo cereal. Y eso se puede Mm. destinar para otros consumos. Entonces, bueno, una vez que ya nos hemos quedado con la parte del líquido con azúcar, lo siguiente que tenemos que hacer es el proceso de hervido, el proceso de cocción. ¿Vale? Sí, Entonces, perdón Miguel, el líquido con azúcar lo llamamos mosto cervecero, ¿verdad? Igual que está el eso del es. vino, también existe el del cervecero. Vale, sí, no lo había comentado, pero me parece Pero bueno, importante, sí. O como sea, término así... sí, es que realmente cuando hablamos de mosto, mucha gente lo que se lanza es al mosto de vino y como dice Álvaro, ¿no? El mosto que tenemos, o sea, el líquido con azúcar que tenemos ahora, nosotros disponible después de este proceso de filtrado es el mosto cervecero, ¿vale? O sea, al final un líquido súper dulce, o sea, yo a la gente siempre le animo a que si alguna vez tiene la oportunidad de poder probarlo, me parece una cosa muy curiosa, ¿vale? Porque al final es una base de azúcar y agua espectacular Está con unos toques, buenísimo. ¿vale? Eso es. Es un desayuno de campeones. Es un desayuno de Sí, categoría sí. internacional. Y bueno, pues eso, una vez que tenemos el mosto ya disponible y caliente, todavía lo calentamos más, lo llevamos a la fase de hervido, ¿vale? Y la fase de cocción, digamos que tiene varias funciones principales. La primera de todas es esterilizar nuestro mosto. Al poner el mosto a 100 grados, lo que hacemos es matar y eliminar cualquier microorganismo vivo que allí pueda haber, que luego nos vaya a interferir con nuestra levadura. Es decir, nosotros luego solo queremos que esté nuestra levadura ahí dentro. Entonces tenemos que eliminar cualquier otra levadura salvaje o bacteria, lo que pueda haber, que nos vaya luego a competir con nuestra levadura. ¿Vale? Otra función principal que tiene el momento de cocción es para añadir el lúpulo, ¿vale? El lúpulo es muy importante añadirlo aquí porque es, digamos, donde conseguimos extraer esas capacidades amargas que tiene el lúpulo. Al final lo que tiene el lúpulo son unos aceites esenciales y unos compuestos que mediante el calor reaccionan y se convierten en unos compuestos amargos, ¿vale? Entonces el lúpulo es súper importante añadirlo aquí. Y comentar también que si queremos tener una cerveza más aromática, lo que debemos hacer es los lúpulos que son aromáticos los añadiremos al final, ¿verdad, Álvaro? Sí, se parece mucho a cuando cocinamos, que añadimos las especias, oréganos, romeros al final de la paella, al final. ¿Por qué? Porque extrae sobre todo ese aroma al final. Sin embargo, al principio a mí, personalmente, no sé si tú tienes otra experiencia, Miguel, pero al principio siempre suelen poner para que tenga esa capacidad conservadora que dijimos en el primer capítulo. Que siempre haya presencia de aceites esenciales por cómo el lúpulo evita que bacterias gram negativas puedan contaminarnos. Eso es. Digamos también que los lúpulos aromáticos, si los pones al principio, los aceites esenciales que tú sacas del lúpulo, que son los que te También. dan el aroma, los vas a eliminar, los vas a hervir y Eso al es. hervir los aromas salen, ¿vale? Y con esto también comentar un punto importante del proceso de cocción o hervido, que hay un cierto aroma que aquí se elimina, ¿vale? Que es el DMS, el dimetilsulfuro, ¿vale? Es un aroma que es indeseable en la cerveza. Entonces aquí, digamos que de una forma u otra, en la fase de hervido, lo estás eliminando al aire, Mm. ¿vale? El, Entonces, el DMS, Miguel, es el que te daba un aroma como a un hervido casero, ¿verdad? Un hervido de verduras. eso es, como olor a verduras cocidas, entonces se Verduras relaciona con un cocidas. aroma indeseable, ¿vale? Sí. Vale, bueno, entonces una vez que tenemos el proceso de ebullición terminado, lo que tenemos realmente es un mosto cervecero muy caliente, con una gran cantidad de azúcares que hemos extraído en el proceso de macerado, y ya bien amarga porque hemos añadido lúpulo en el hervido, ¿no?
También puede ser que tengamos un mosto aromático, porque hemos añadido esos lúpulos aromáticos que comentábamos al final de la ebullición, de la cocción, ¿vale? Y la siguiente fase que normalmente se hace es lo que se conoce como whirlpool. Whirlpool en inglés quiere decir torbellino o remolino, ¿vale? Y literalmente lo que hacemos es someter a nuestro mosto a hacer un remolino, ¿vale? A que gire de una forma muy fuerte. Entonces, por fuerza centrífuga, las partes sólidas del lúpulo que nos han conseguido disolver lo que hacen es caer al fondo de nuestro tanque. Digamos, a mí me gusta decir, Álvaro, que es como una primera clarificación de nuestro mosto, ¿no? Que luego se Súper bien. clarificará y demás, pero le quitamos ya las partes sólidas que no queremos que estén al final, ya se las ventilamos del medio, ¿vale? Luego también el whirlpool, como es un proceso en el que todavía el mosto está muy caliente, ¿vale? Al final no lo estamos hirviendo, pero viene del hervido y estará a unos 90 grados más o menos. Es un buen punto también que la gente aprovecha para añadir lúpulos aromáticos. Los lúpulos que son muy aromáticos se pueden añadir en este momento porque vas a seguir extrayendo esos aceites esenciales del lúpulo, pero no los vas a eliminar tanto como en el proceso de hervido, ¿vale? Muy Entonces, bien. digamos que al final de este momento ya hemos añadido buena carga de lúpulos y que hemos hecho una cerveza muy lupulada, ¿vale? Y este mosto caliente, que ya tiene azúcar, digamos que ya se podría fermentar. Tú ya le podrías meter la levadura y iniciar a fermentar, pero la levadura, como es un ser vivo, necesita tener una temperatura adecuada, ¿vale? No podemos meter Exacto. levadura a un sitio a 90 grados, ¿vale? Entonces, lo siguiente Claro. que tenemos que hacer es enfriarlo. Claro. Y para ello lo mejor que hacemos los cerveceros es pasarlo de la olla de cocción a un lugar donde vaya a estar a gusto la levadura, que vaya a crecer, que vaya a ser feliz. Entonces, a esos lugares los llamamos fermentadores y, y básicamente el sistema es que desde la olla de cocción hasta ese fermentador, el mosto caliente pase por un circuito de intercambio de calor. En ese Eso es. intercambio de calor, lo que tratamos de hacer es en el menor tiempo posible, que es algo difícil porque no puedes bajar de una hora, hora y media, a no ser que tengas un sistema suboptimizado, que ya me lo contarás tú si en la industria se hace, pero a nivel Claro, artesanal es muy depende, complicado. depende mucho del sistema que tengas, si eres más pequeño o más grande. Aquí luego Exacto. podríamos hacer otro capítulo diferente de este tipo de Vale. cosas, ¿no? Y dar reaprovechamiento de energía, que lo voy a aprovechar ahora Y, cuando y- hagas cuando comentes el enfriado, voy a comentar una cosa de aprovechamiento de energía que me parece bestial. vale, vale, sí, porque a nivel pequeño, nosotros, bueno, lo he dicho, pasamos por un circuito del agua, el mosto caliente, que va a entrar en contacto mediante un circuito de placas con el agua fría y con ello conseguimos un mosto que está a 20 grados en caso de hacer unos estilos más ale, que van a trabajar bueno, a hacer unas fermentaciones más altas con levaduras que abarcan los 20-23 grados o por debajo, o bueno, los 15 y 16 que son las cervezas más lager, que son las que se suelen consumir más habitualmente en la industria, ¿no? Que para ello tienes que todavía bajar más la temperatura porque esas levaduras trabajan a temperaturas más frías. Y a nivel pequeño, como mucho, con el agua caliente que sobra, es decir, yo pongo mosto caliente, yo pongo agua fría, el mosto sale frío, pero mi agua que ha entrado fría sale caliente. Con esa agua caliente que sale, como mucho nosotros limpiamos. Utilizamos ese agua de reciclaje de limpieza. Pero no sé tú, Miguel, como si tienes No, algún perfecto, sistema. pues sí, sí, es exactamente lo que iba a decir, es aprovechamiento Ah, de vale. energía, que al final el agua caliente, como hemos dicho en la primera parte, ¿no? Que tenemos que limpiar y demás, pues una parte de limpieza se utiliza agua para enjuagar y si es agua caliente, pues Exacto. mucho mejor. Bueno, agua caliente y también es importante el agua fría, pero bueno, agua caliente, esa parte del enfriado, tú estás sacando un agua caliente prácticamente a 80-90 grados, o sea, tienes ahí un calentamiento de agua de forma natural. Entonces es lógico que una cervecera de cualquier escala ese agua la aproveche para algo después. O sea, es que es agua limpia, no está en contacto con el mosto ni con ninguna parte sucia, entonces es un agua que tienes caliente y me parece un aprovechamiento de energía espectacular, la verdad. He visto casos también, Mike, que esa misma agua, ya no el agua caliente que sale buena, como tú dices, mientras metemos el mosto cerveza en el fermentador, que la añaden de nuevo a un macerador para hacer otro ciclo cervecero. Esa agua que hemos arrancado, a ver, es más rara porque tienes que trabajártela, pero si tienes el circuito controlado, esa agua caliente, si tienes un doble turno de trabajo, etcétera, las puedes volver a añadir y ahorras ese calentamiento de agua, por tanto ahorras esa energía de calentar y la mantienes a esos 60 Sí, grados. Es más raro, sí, ¿eh? pero Pero lo he visto también.
Yo te diría que sí, pero surgen muchos peros. ¿Sabes? Al final Ya, tienes que tener el sistema muy limpio, muy controlado, porque tú el agua que metes al macerado tiene que ser agua bien controlada, por lo menos para mí lo debería ser. Entonces, aprovechar ese agua, bueno, no está mal del todo, es una buena opción, porque al final lo que te digo, tú estás ahorrando energía de calentar luego ese agua, pero la estás pasando por un intercambiador de placas, que es intercambiador de placas o un intercambiador de calor, que vete tú a saber cómo estará por dentro después de tantos usos, porque es verdad que la ya, parte ya. del mosto se limpia, la parte del agua yo no sé si la gente la suele limpiar, se debería limpiar, o qué tipo de agua estás usando para enfriar, estás usando agua normal de grifo, espero que no, porque si estás usando agua normal de grifo estás dejando en esa parte de las tuberías cal y demás que no es buena para después usar para tu mosto, ¿vale? Ya te digo Claro, que porque este tema de reaprovechamiento de energía nos daría para para otro otro tema, episodio ¿verdad? entero. Claro, claro. Y bueno, una vez que Porque, dice Álvaro, como dice Álvaro, que ya tenemos el mosto frío, ya sería enviarlo a nuestro fermentador, inocular nuestra levadura y arrancar a fermentar. Y bueno, este exacto. sería, digamos, nuestro segundo episodio de fermentados. La verdad que creo que ha quedado bastante completo. Haremos la segunda parte de fermentación hacia adelante, ¿vale? Para terminar de explicar el proceso de elaboración. Porque como se puede ver, pues hay muchas cosas que explicar y que se entiendan, pero mejor explicarlas en dos veces y que se entiendan mejor, ¿no? Entonces, si te parece, Álvaro, voy a hacer un pequeño resumen del episodio. ¿Quieres comentar algo Vale. más al final? No, que me gustaría añadir que ya que aprovechamos para hablar de lo que son las fermentaciones, que es un tema muy extenso, en el siguiente capítulo lo podemos enlazar con los estilos, diferentes estilos cerveceros, que también es muy llamativo y muy agradable, ¿verdad? De conocer Sí, porque para al final no los hemos detallitos comentado de nada cada de... tanto. No hemos comentado nada de tipos de cereales que podíamos haber usado, de maltas negras, maltas menos tostadas, etcétera, ni tipos de lúpulo ni nada, pero bueno, ya cuando entremos en el tema de los estilos lo comentaremos de una forma más amplia como dice Álvaro. Entonces, nada, así a modo de resumen de este episodio, el proceso de elaboración de cerveza comienza con la limpieza y esterilización de los equipos que tenemos que llevar a cabo. Después buscaríamos nuestros ingredientes, los dejaríamos disponibles y comenzaríamos haciendo la molienda de los cereales. Lo mezclaríamos los cereales después con agua caliente, una temperatura elevada, en torno a unos 60 grados, para que ese azúcar salga del cereal al agua y además esas grandes moléculas de azúcar, esas pelotas de baloncesto, se partan en moleculitas más pequeñas, en pelotitas de tenis, que luego nuestra levadura se podrá comer. Una vez que tenemos este proceso terminado, lo que hacemos es separar el cereal del líquido, ¿vale? Que ese líquido es lo que conocemos como mosto cervecero, entonces lo que hacemos es un proceso de filtrado. Filtramos ese mosto y el cereal lo desechamos, que se conoce como bagazo. Ese mosto cervecero ahora lo hervimos, aprovechamos la fase de hervido para esterilizar el mosto, añadir lúpulos amargos, aromáticos, etcétera. Después hacemos lo que viene siendo el whirlpool para eliminar las partes sólidas que puedan haber en nuestro mosto. Y una vez que tenemos ya la fase de whirlpool terminada, lo que hacemos es enfriar ese mosto. Es importante esta frase porque luego intervendrá nuestra levadura en la fermentación y si lo metemos en temperaturas muy altas nuestra levadura se va a morir. Entonces, bueno, este sería el proceso de elaboración. Nuestro segundo episodio de fermentados, Álvaro. Yo creo que ha quedado bastante guay. La Para los, producción. para los oyentes, los que no nos estén viendo, Álvaro ha levantado las manos en símbolo de victoria. Y nada, Briducción parte uno lo damos como terminado. Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Fermentados, Álvaro y Miguel. Encantados. Hasta el próximo Muchas episodio. gracias. Chao. Gracias, gente.